Hola, ¿qué tal? En este caso, ¿cómo están a todos? En este caso vamos a ver lo que es un ejercicio de agitación con transferencia de calor. Sí, un ejercicio que me han pedido por ahí. Y lo que vamos a hacer principalmente es diseñar el tanque de agitación y diseñar o hallar la longitud de serpentín. ¿Vale? En este caso, ¿qué tenemos? El diseño del tanque de agitación, ¿qué tenemos? Tenemos un flujo volumétrico de 40 galones por minuto. Tenemos un tiempo de existencia de 2 horas, unas velocidades unas revoluciones por minuto de velocidad de agitación de 45. Tenemos las propiedades del fluido, tenemos el flujo másico en sí con las propiedades correspondientes, hallamos el flujo másico, y tenemos la temperatura inicial y final de calentamiento. ¿Vale? Para el calentamiento se va a usar vapor saturado a 65 libras por cada cuadrado, que representa una temperatura de 297 grados Fahrenheit como servicio. Ahora, lo que vamos a hacer principalmente correspondiente a esto es, primeramente, diseñamos el tanque de agitación y luego el serpentín con el sistema de transferencia de calor. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para diseñar el tanque de agitación, primeramente seleccionamos el agitador y esto podemos seleccionarlo mediante las viscosidades. ¿Sí? Hay bastante teoría con respecto a esto, pero nosotros directamente nos vamos a basar en agitadores de turbina porque son los que trabajan con amplio rango de viscosidades. ¿Sí? Y el diseño que vamos a hacer es un diseño estándar de un agitador de turbinas, ¿sí? De un tanque de agitación de turbinas, con turbinas, ¿sí? Eso lo vamos a tomar en cuenta de esta bibliografía que es el McEwen-Smith. Aquí tenemos lo que es correspondiente a agitación y tenemos aquí lo que es el diseño estándar de un sistema de agitación con turbinas, principalmente para lo que es las dimensiones, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer correspondiente a esto. Primeramente, vamos a calcular el volumen del tanque y las dimensiones del tanque. Ya sabemos que vamos a usar un agitador de turbinas, el tipo de palas curvas o palas inclinadas. Las dos, digamos, trabajan con, o sea, palas curvas y palas inclinadas hay que diferenciar entre las dos, ¿vale? Hay que diferenciar entre las dos, pero es importante decir que las dos son bastante buenas para favorecer al flujo axial vertical, ¿sí? También tenemos que se va a usar deflectores en estos casos, principalmente para evitar la formación de vórtice. ¿Sí? Hay mucha teoría correspondiente a lo que es agitación, principalmente se usa deflectores, se usa 4 placas deflectoras. Si se tendría vórtice, se tendría una precipitación, digamos, de algunos sólidos y el flujo sería más axial en el hecho de que tengamos eh, placas deflectoras, ayuda a la generación de turbulencia y también ayuda o favorece al flujo axial vertical. Cuando hablo de flujo axial vertical me refiero a flujo axial y también flujo vertical, ¿sí? Entonces las palas curvas y palas inclinadas favorecen al flujo axial vertical y los deflectores de la misma forma, aunque el hecho de los deflectores también es por parte de la turbulencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Lo que vamos a hacer primeramente es tomar en cuenta el flujo que tenemos, ¿sí? ¿Recuerdan estos datos? Galones por minuto, horas y revoluciones. Vamos a tomar en cuenta primero el flujo. El flujo es 40 galones por minuto y el tiempo de existencia son 2 horas. Con el flujo y el tiempo calculamos el volumen de líquido a agitar. ¿Sí? En este caso, ¿cómo es el ejercicio? El ejercicio corresponde de un agitador que tiene un serpentín adentro. A medida que se agite, se va a realizar la transferencia de calor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo aquí el volumen, ya saben, caudal por el tiempo de existencia. En este caso en galones y en metros cúbicos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer principalmente es lo siguiente. Vamos a usar estas dimensiones estándar. Vamos a usar esta nomenclatura y las dimensiones estándar de un agitador de turbinas para calcular todas las dimensiones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tengo el volumen del líquido y yo voy a tomar en cuenta el diámetro del tanque y la altura del líquido. Solamente del líquido porque este es el volumen del líquido. Y lo que vamos a hacer en este caso es tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros, mejor dicho, nosotros vamos a tener la relación de diámetro del tanque y altura del líquido iguales, lo que representa en este punto, a la altura del líquido y diámetro del tanque iguales. Sí, ese es en base a la bibliografía que estamos tomando en cuenta. Y si yo tomo estos iguales, si se dan cuenta, yo voy a despejar y solamente voy a tener una ecuación. Digo, una incógnita. Tengo el volumen, tengo la incógnita,
que esto lo voy a hacer igual y voy a poder hallar el diámetro del tanque despejando. ¿Sí? Con un simple despeje correspondiente al volumen hallo el diámetro del tanque. Y sabemos que eso es la altura del líquido. Ahora, generalmente la altura del líquido se toma en cuenta, la altura del líquido no llega a ser justo la altura del tanque. ¿Por qué? Porque siempre hay un espacio de cabeza. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tomar en cuenta? El espacio de cabeza, un 25% extra para la altura. Significa que la altura del tanque va a ser la altura del líquido por 25%. Por 1.25 representando un 1.25 extra. Y con eso, ¿qué podemos hacer? Con eso podemos hallar el volumen total del tanque. Ojo, por si acaso. Aquí estoy representando todo esto con la ecuación del cilindro. ¿Sí? Diámetro del tanque, altura del líquido. Todo esto como si fuera un cilindro. Así. Un cilindro exacto. Es verdad que hay tanques de agitación que tienen una parte inferior elipsoidal. Entonces, en este caso estamos tomando en cuenta como un cilindro. Con elipsoidal me refiero a un tanque de agitación que es de esta forma. ¿No? Sí, podemos tomar en cuenta eso en cuanto al dimensionamiento, pero tendríamos que tener aquí que el volumen lo tendríamos que sumar la forma elipsoidal. ¿Sí? Pero en este caso lo vamos a tomar como cilindro. Ya tenemos el diámetro, tenemos la altura del tanque, el volumen total del tanque, y con estas relaciones, por ejemplo, aquí tengo relación diámetro de agitador, diámetro del tanque, 1/3. J, que es la longitud de deflectores, 1/12 del diámetro del tanque. E igual a diámetro de agitador. W y dA es 1/5. L y dA es 1/4. Este W y L corresponden al agitador. ¿Vale? Corresponden al agitador. A ver, ¿dónde está? Aquí está, W y L. ¿Sí? Entonces, todas esas relaciones me permiten calcular las dimensiones con estándar, digamos, que tomamos en cuenta. Fíjense, despejamos y tenemos todas las dimensiones del tanque de agitación. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos todas las dimensiones, empezamos con el cálculo de la potencia. ¿Ya? Un ratito voy a ponerlo pausa, solamente por el hecho de que voy a buscar bueno, voy a arreglar el micrófono, mejor dicho. Ya, entonces, como íbamos diciendo, ya tenemos las dimensiones del tanque con las relaciones que hemos tomado en cuenta. En algunos libros estas relaciones están denominadas como S1, S2, como factores de forma. ¿Vale? Ahora, vamos para el cálculo de la potencia. Y para el cálculo de la potencia tenemos los datos necesarios con respecto a las revoluciones por minuto. Y obviamente tenemos los datos de propiedades del fluido. ¿Sí? Vale recalcar en esta parte que las revoluciones por minuto son datos que tenemos. Si no lo tuviéramos, tendríamos que calcularlos. Sí, hay algunos métodos para calcular. Les voy a pasar en la descripción un método, un archivo que se basa en un método correspondiente al número de flujo y a una velocidad media de agitación. ¿Sí? Pero si no, en todo caso tendríamos que tenerlo o suponerlo de cierta forma. En algunas bibliografías se toma en cuenta revoluciones por minuto altas o bajas para diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, para agitar sólidos, revoluciones altas; para agitar suspensiones, mejor dicho. ¿Sí? No nos dan rangos, pero depende de los métodos, se puede calcular, como les decía, en función a varias ecuaciones, en función a NQ, que es el número de flujo y demás, que lo pueden ver aquí en el libro que les voy a dejar en la descripción, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos valores. Ahora, pero nosotros tenemos las revoluciones, así que lo que hacemos es hallar primeramente el número de Reynolds. ¿Cómo hallamos? El número de revoluciones, diámetro de agitador al cuadrado, densidad y viscosidad. Las unidades importantes, en este caso revoluciones por segundo, el diámetro agitador en metros, metros cuadrados, la densidad en kilogramos metro cúbico y la viscosidad en pascales por segundo o kilogramos metro segundo. Haciéndolo de esta forma podemos ver que el número de Reynolds tenemos que es adimensional, y es obviamente que es adimensional, así que tiene que tener en cuenta cuidado, o tiene que tener bastante cuidado correspondiente a las unidades, porque tiene que salir esa dimensional, ya sea que estén trabajando en sistema inglés o en sistema internacional. ¿Vale? Tenemos el número de Reynolds y lo que podemos hacer en sí, digamos, es calcular a partir del número de Reynolds mediante gráficas o mediante ecuaciones. En este caso, por ejemplo, si usáramos gráficas, no solamente en este libro, en bastantes libros gráficas de número de potencia en función al número de Reynolds. Ojo, por si acaso, el agitador que estamos tomando en cuenta son con placas deflectoras, con 4 placas.
¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una gráfica de cálculo en la cual voy a calcular según el número de reinos y según el caso que yo tenga aquí, según las diferentes curvas. Y estos, fíjense lo que les decía, ¿no? Los factores de forma que están definidos como relaciones, ¿no? Diámetro de agitador sobre el diámetro del tanque y demás. Entonces nosotros hacemos esto, calculamos según el número de reinos, intersectamos, calculamos el número de potencia y con eso que hacemos, calculamos la potencia. ¿Sí? Ojo, el número de potencia está de tal forma que las unidades de la potencia salen en watts. ¿Sí? Pero podemos hacer esas dos figuras, ya sea una u otra, ya sea con placas deflectoras o sin placas, ya saben, todo depende de su proceso. Pero también tenemos estas dos ecuaciones que en nuestro caso la vamos a usar. En nuestro caso vamos a usar esta ecuación correspondiente a algunas constantes que se tienen experimentales. ¿Ya? Se tienen dos ecuaciones. ¿Ya? Dos ecuaciones. Tenemos esta ecuación de la potencia en vatios y tiene una constante que es KL, el número de revoluciones al cuadrado, diámetro del agitador al cubo y viscosidad. El GC es para la ecuación, pero en unidades en inglés. ¿Sí? En este caso tenemos esta ecuación que es para flujo laminar, ¿no? Flujo laminar. Y si el flujo laminar, ¿cómo lo definimos? El número de reinos, flujos laminares corresponde en agitación menores a 10. Ya saben que en agitación no es lo mismo que en flujo en tuberías. En flujo de tuberías el laminar es de 2100 para abajo, pero en agitación es números menores a 10. Entonces, si tuviéramos flujo laminar, tomamos en cuenta esta ecuación. Y si tuviéramos flujo turbulento, tomamos en cuenta esta ecuación. Y flujo turbulento es mayores a 10.000. Y en nuestro caso es flujo turbulento. Entonces usamos la expresión y tenemos aquí esta tabla del McCabe-Smith. ¿Sí? Esta tabla del McCabe-Smith, ya saben que igual en otros libros hay la tabla de constantes, por así decirlo, en Giancopolis, por ejemplo, les recomienda directamente tal valor para números de reinos mayor a 100.000, les recomienda tales valores, digamos. Entonces es prácticamente lo mismo, ¿sí? Recuerden, las ecuaciones son diferentes, ¿sí? Recuerden, las ecuaciones son diferentes, uno es en función uno con la viscosidad y el otro con la densidad. Y ustedes dirán, son diferentes, pero ¿por qué salen ambos en potencia, en watts? Es que porque prácticamente las constantes que se toman en cuenta ayudan a que la potencia salga en vatios. ¿Sí? Si hacemos un análisis dimensional se van a dar cuenta que ahí tenemos algo un poquito... O sea, tendríamos que hacer un análisis dimensional más complicado, ¿no? Porque existen revoluciones segunda al cuadrado, diámetro del agitador a la quinta y todo eso. Pero recuerden, esta es densidad nomás. Recuerden que es necesario tomar en cuenta que estas ecuaciones o las gráficas ayudan a que tengamos las unidades, o perdón, mejor dicho, el resultado en las unidades correspondientes. Sí, en nuestro caso entonces lo que hemos hecho es usar esta ecuación. Tenemos el número de revoluciones por segundo, ojo, por segundo. Tenemos el diámetro del agitador, la densidad tenemos del fluido y el KT hemos tomado en cuenta como palas curvas. Una turbina de 6 palas curvas. En este caso el KT sería ¿cuánto? 4.8 y con eso tenemos una potencia de 1217 vatios, es decir 1.6 HP. ¿Sí? Entonces esa es la parte de agitación. ¿Sí? Es la parte de agitación. Lo he tratado de explicar de forma rápida. Bueno, más que de forma rápida, de forma bien directa. ¿Sí? Bien directa. Bien directa. Recuerden un pequeño vistazo. Volumen con el tiempo de existencia, que en algunos casos hay ecuaciones para hallar el tiempo de mezcla, ¿ya? Pero volumen con el tiempo, con el volumen hallamos las dimensiones del agitador, altura del líquido, con eso altura del tanque y con eso dimensiones del agitador estándar para turbinas. Luego calculamos con las revoluciones el número de reinos, con las revoluciones y con las propiedades del fluido. Y luego dependiendo de eso usamos gráfico o usamos tablas. Y en este caso usamos las tablas para las constantes según número de reinos, turbulento, laminar. Y en nuestro caso turbulento y nos sale una potencia de 1.6 HP. Vale, entonces eso es el resumen de la parte de agitación. Pero vamos a la parte de intercambio de calor. Hemos dicho que este va a ser un tanque con serpentín. Y obviamente para intercambio de calor, ¿qué necesito yo? Necesito primeramente realizar un balance de calor. ¿Sí? ¿Qué balance de calor? Voy a abrir un rato el libro de Donald Kemp para explicarles más o menos de dónde estamos tomando en cuenta la bibliografía. Ya, entonces continuando lo que les iba diciendo, correspondiente a
la bibliografía que estamos usando es igual al Donald Kien, y en este caso estamos en la parte de aplicaciones adicionales. Más que todo menciono la bibliografía para que ustedes tengan una referencia con respecto a eso y puedan analizarlo también de su cuenta, ¿sí? En este caso la bibliografía está en el libro de Donald Kien y está en la parte de aplicaciones adicionales, ¿sí? La parte de aplicaciones adicionales. Justamente aquí al principio está todo lo que es intercambiadores de calor, perdón, agitadores con serpentín y agitadores enchaquetados. Sí, en este caso es serpentín, ¿vale? Entonces, tomamos en cuenta esto. Primero realizamos el balance de calor, lo que les decía. Masa por Cp por delta T. ¿Tenemos todas las propiedades? Claro, tenemos el Cp, tenemos la temperatura y esto es lo que estamos haciendo para el fluido frío, que en este caso son mis 40 galones por minuto convertido obviamente en libras hora. ¿Sí? Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Es necesario tomar en cuenta el flujo porque ahí vamos a tomar en cuenta el calor en flujo. ¿Sí? Y algo importante en este caso, primeramente tenemos la presión de vapor de servicio. Lo que vamos a hacer es calcular la temperatura con las tablas de vapor. Y con esas tablas de vapor también, bueno, en las mismas tablas de vapor lo que hacemos es verificar el delta H de vaporización y con eso calculamos el flujo de vapor. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, ya tendríamos nuestro balance de calor, digamos, todos los datos necesarios. Lo que hago correspondientemente después es calcular la temperatura media logarítmica. Esto ya lo habíamos visto en ejercicios de intercambio de calor, donde tengo aquí el delta T2 y el delta T1. Calculamos la temperatura media logarítmica. El número de Reynolds, ojo, este es el de agitación. Seguimos en la parte de agitación, es decir, es un agitador con serpentina, así que el número de Reynolds que vamos a tomar en cuenta es de agitación para la parte de la transferencia de calor, tomando en cuenta el agitador. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la ecuación que vamos a tomar en cuenta es esta. Esta ecuación es una ecuación desarrollada experimentalmente, bueno, realizada mediante un estudio, por así decirlo. Quizás no es la mejor forma de decirlo, pero es una ecuación que ha sido desarrollada a partir de diferentes casos. Y en este caso, fíjense, tomamos en cuenta esta ecuación para la parte de agitación y este va a ser el cálculo del coeficiente de transferencia del sistema de agitación. No va a ser de la tubería. Ya ahorita les voy a explicar. Una cuestión va a ser la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular dos coeficientes de transferencia de calor. Uno por los tubos y otro en el agitador como digo, en el agitador como tal, o sea, dentro del tanque que se está agitando. Entonces hay que tomar en cuenta aquí lo siguiente. Si yo voy a calcular el coeficiente de transferencia de calor en la parte de agitación, tengo que tomar en cuenta el número de Reynolds de agitación. ¿Sí? Aquí, este es el número de Reynolds de agitación. Entonces, por eso justamente es lo que lo hemos vuelto a, ¿cómo se dice? Lo hemos vuelto a anotar aquí, el número de Reynolds, ¿sí? Y también tomamos en cuenta aquí μ sobre μW. Podríamos calcular la temperatura de la pared con la siguiente expresión, pero también podríamos decir que si estamos trabajando con temperatura promedio, la relación entre la temperatura y la temperatura de la pared, la relación entre la viscosidad y la viscosidad de la pared, prácticamente se va a hacer 1, porque no va a haber mucha diferencia. Entonces, esto lo hago un valor de 1, lo que está aquí, digamos, representado, suponiendo la viscosidad de relación 1. Pero como les digo, se puede calcular la temperatura de la pared con las temperaturas promedio de ambos fluidos. Entonces, ya teniendo todas las propiedades, Cp, viscosidad, conductividad, todas las propiedades, calculamos el H, que en este caso está como H0 dentro del agitador. Ojo, esto es del agitador. Perdón, bueno, dentro del tanque de agitación. Esto es del tanque de agitación. Entonces, ahí hay una cuestión importante. Esta ecuación es para el tanque de agitación. Pero el serpentín, ¿qué es? El serpentín es una tubería. Y si yo lo tuviera que calcular, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tomar en cuenta la ecuación para tuberías, ¿sí? Voy a ir a esta parte para explicarlo mejor. ¿Qué página es esta? Voy a ir a esta parte que hemos visto en la parte de doble tubo. El coeficiente de transferencia de calor para tuberías, ¿no? En flujo turbulento. Entonces aquí ¿cuál es la cuestión? La cuestión que que les menciono es correspondiente a que la ecuación que tenemos aquí es para el tanque. Y para tuberías tendría que usar esta ecuación para el coeficiente de transferencia de calor. ¿Sí? Obviamente aquí tendría que calcular el número de Reynolds, calcular el área de flujo, la velocidad de flujo máximo, todo como
si fuera tuberías. Y esto lo hemos visto en la parte de intercambio de calor de doble tubo. Revísenlo en esa parte del video, que seguramente va a aparecer por aquí arriba el enlace. Y ahí es prácticamente el mismo cálculo y luego lo corregimos a la parte, a la tubería externa. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, en nuestro caso, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestro caso, tenemos que vamos a usar vapor saturado como flujo de servicio. Y si vamos a usar vapor saturado, algo que habíamos mencionado que corresponde a el coeficiente de transferencia de calor para vapor saturado así de agua. Hemos mencionado en otro intercambiador de calor, podemos tomar en cuenta como 1350 a 1500, ¿vale? Entonces en este caso tenemos vapor saturado por el serpentín y lo que podemos tomar en cuenta es que estos valores de coeficiente de transferencia de calor, vapor saturado a condensación, ojo, condensación, vapor saturado a condensación de agua es 1350 a 1500. Y lo que hacemos es tomar en cuenta ese valor de coeficiente, ¿sí? Podemos hacer los cálculos, pero en este caso serían los cálculos para condensación. Eso lo vamos a hacer aparte. En otro video vamos a ver lo de condensación. Pero por el momento, digamos, voy a tomar en cuenta 1350 como este coeficiente de transferencia de calor. Y algo importante, este está dentro de la tubería. Lo puedo tomar en cuenta HI. Recuerdan, bueno, si es que han visto el anterior video, tomamos en cuenta el coeficiente de transferencia de calor por los tubos y luego lo corregimos a la parte externa. ¿Cómo lo corregimos a la parte externa? Lo corregimos con los diámetros, la relación de diámetros, ¿no? El coeficiente de transferencia de calor que vamos a usar corregido es igual al coeficiente de transferencia de calor interno con la relación de diámetros. Y ustedes dirán, ¿qué diámetros vamos a tomar en cuenta? En este punto los diámetros se pueden tomar en cuenta ya personalmente, es una forma de decirlo, sí, pero en el libro recomienda un diámetro de 1,25, ¿sí? Experimentalmente, digamos, es verdad que hay diferentes tipos de diámetros de tubería con respecto al serpentín. ¿A qué me refiero? Si adquirimos un equipo, adquirimos el serpentín y las tuberías de serpentín, vamos a adquirirlo según el diámetro que nosotros escojamos, ¿no ve? Pero principalmente hablamos de si hablamos de bibliografía, es la parte del libro, ¿sí? En la parte del libro tomamos en cuenta lo que es en la parte de serpentines. Lo que pasa es que las ecuaciones desarrolladas y los coeficientes experimentales hallados y demás se ha realizado tomando en cuenta diámetros de serpentines de 1,25, ¿sí? De diámetro, ¿no? Fíjense, un serpentín de tubos de acero de 1,25. En este caso dice para los datos de enfriamiento, pero principalmente podemos tomar en cuenta esto como una referencia ya bibliográfica para la tubería. Pero como les digo, ustedes podrían tener un diámetro diferente, más que todo por el hecho de un diseño del equipo propio o correspondiente a un diámetro de tubería que ustedes tengan ya del serpentín. ¿Sí? Esto ya es un poquito más, digamos, teórico, esto netamente teórico, pero ustedes pueden tomar uno ya correspondiente a lo que se tiene para el equipo. Y como tenemos aquí la corrección, diámetro interno, diámetro externo, en este caso se ha tomado en cuenta cédula 80 por el hecho de que estamos trabajando con vapor a alta presión y ya saben que la cédula 80 es mayor espesor, por tanto se ha tomado en cuenta para este caso el serpentín de cédula 80, ¿sí? O la tubería. Y lo que hacemos es calcular el coeficiente corregido. Una vez que calculamos el coeficiente corregido, calculamos lo que es el coeficiente global, ya saben, con el HI0 que es de la tubería, con el H0 que es del tanque agitado, que es la ecuación que hemos mencionado. Y una vez que calculamos el coeficiente global, empezamos a calcular el área necesaria, ¿sí? En aquí el cálculo del coeficiente global, prácticamente tenemos aquí un UC, que es el U calculado, y hay una cosa importante. Lo que voy a hacer ahora es en base directamente al UC. Se van a dar cuenta de lo siguiente. Tengo aquí el U calculado. El U calculado lo voy a tomar en cuenta en la ecuación de transferencia de calor, UC área por delta T media logarítmica, y de aquí puedo despejar que el área. Despejando el área con el flujo de calor y los valores que tenemos un área de 28 pie cuadrado.
El área que es igual, el área es igual a longitud por el área específica. El área específica que es superficie por pie lineal. Y eso lo tenemos en... O sea, se puede calcular eso, ¿sí? Se puede calcular eso, solamente hay que hacer unas cuantas expresiones, pero en este caso nos vamos a apoyar directamente en las tablas para la superficie por pie lineal. El área específica para una tubería de 1,25 es 0,435. Y una vez que tenemos eso, calculamos la longitud total. Fíjense, la longitud total del serpentín, 64,36 pies. Y una vez que calculamos la longitud total, lo que puedo hacer es calcular el número de vueltas del serpentín. ¿Sí? ¿Para qué principalmente hacemos eso? O sea, hasta aquí ya tenemos los pies de serpentín necesario. Pero calculamos el número de vueltas del serpentín para ver, digamos, la altura que va a ocupar el serpentín dentro del tanque. Porque sabemos que va a ser un tanque que en su interior va a tener el serpentín. Y si, digamos, tenemos una longitud muy grande de serpentín, envolviéndolo, por así decirlo, va a ser bastante el espacio que va a ocupar. Inclusive si el diseño, digamos, nos hubiera salido demasiado grande, posiblemente el serpentín sea desde un punto máximo hasta otro punto mínimo en cuanto a profundidad. Entonces eso hay que tomar en cuenta para verificar si hemos hecho bien, por así decirlo. ¿Sí? En este caso he tomado en cuenta que el perímetro del tanque es igual al perímetro de vueltas. Quizás no sea lo más adecuado porque en muchos casos lo que se hace es que el perímetro de las vueltas, es decir, el serpentín no está apegado al tanque. ¿Sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta bien en consideración. Pero esto lo he hecho solamente para hacer un cálculo más rápido. ¿Sí? Un cálculo rápido ha sido principalmente tomar en cuenta el perímetro del tanque. ¿Sí? Y para el número de vueltas dividimos la longitud total del serpentín entre la longitud, digo, entre el perímetro. Y ahí vemos que son tantas vueltas, 2,1 vueltas. ¿Sí? Obviamente esto es haciendo esa suposición de que el tanque o el serpentín va a estar envuelto en el mismo perímetro del tanque. Pero ahí, digamos, si lo hacemos de forma más detallada, obviamente no va a ser este el caso, pero si ustedes quieren verlo de tal forma, fíjense, aquí sale un valor de 2,1 vueltas. Si lo hago de una forma más detallada, tomando en cuenta el espacio correspondiente del serpentín al tanque y demás, esto posiblemente suba a 4 vueltas o a 5 vueltas. Pero a lo que me voy es lo siguiente, sube a 5 vueltas, ya subimos a 5 vueltas, y si tomamos en cuenta el diámetro externo de la tubería, que es 1,66, si yo multiplico 1,66 por 5, ya, por 5, estaría teniendo 8,3 pulgadas de altura de serpentín. Y 8,3 pulgadas obviamente es más pequeño que la altura del líquido. ¿Sí? Eso hay que verificar. Bueno, esa es una verificación que generalmente se hace. En todo caso, si nuestro objetivo es hallar el área necesaria para la transferencia de calor, podríamos tomar en cuenta, o perdón, la longitud necesaria o el área necesaria, podríamos tomar en cuenta este como una referencia. ¿Vale? Pero como les digo, eso del número de vueltas es una forma de verificarlo. Y aquí hay algo que estoy suponiendo, por así decirlo, para hacer una verificación rápida, que es el perímetro del tanque igual el perímetro de vueltas. Y otra cuestión más que no estoy tomando en cuenta, que se puede hacer obviamente, y eso también se hace el cálculo. Fíjense en aquí, he hecho todo el cálculo del área en función al UC. Ya, pero si sabemos de intercambiadores de calor, sabemos que tenemos que tomar en cuenta un factor de obstrucción, ¿no? Y el factor de obstrucción tendríamos que tomarlo en cuenta. Y lo que tendríamos que hacer es, con el UC, ¿sí? Con el UC y un factor de obstrucción, calcular cuánto es el UD, que es el coeficiente de diseño. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo acá valores de factores de obstrucción y voy a buscar mi caso, que es bueno, tendría que buscar mi caso específicamente. Y con este RD y la ecuación de UC y UD en función a RD, calculamos el UD, que es el coeficiente de diseño. Y recién el coeficiente de diseño lo reemplazo aquí. ¿Sí? Lo reemplazo aquí. Esa parte lo voy a dejar abajo dentro de la descripción, las ecuaciones necesarias, pero si se dan cuenta eso lo hemos visto en intercambiadores de calor de doble tubo, ¿no? El RD, el UC y el UD. Entonces, aquí directamente estoy haciendo con el U calculado, pero quizás lo más adecuado sería buscar el RD para nuestro caso, o tener un factor de obstrucción para nuestro caso y en función a eso calcular el U de diseño, ¿sí?
y con el U de diseño calcular el área de diseño, y con el área de diseño que recién calcular la longitud necesaria. ¿Vale? Esa última parte sería un poquito más desarrollada. Pero ya digamos para un cálculo previo de la longitud mínima, si quieren verlo del serpentín necesario, podríamos hacerlo de esta forma. ¿Sí? Así que eso sería el ejercicio resuelto de transferencia de calor, tomando en cuenta un tanque agitado y un serpentín. Yo le he tratado de ser lo más explicado, lo más detallado posible. Sí es verdad que he avanzado un poco rápido, pero quería hacerlo directo y detallado. ¿Vale? Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario me dicen nomás en la parte de comentarios. Y como les digo, aquí voy a enviarles este documento más para que puedan revisarlo en la descripción. Nos vemos y hasta la próxima.